El Nobel Gobierno cambió su postura acerca de Venezuela y, a diferencia del de Luis Lacalle Pou, no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González Urrutia como presidentes del país caribeño. Esto valió críticas desde la oposición, que en distintos comunicados cuestionó la política de gobierno de Yamandu Orsi y apuntó que representa un grave retroceso en el compromiso de nuestro país en la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. Bueno, ¿cómo reciben esto desde el oficialismo? Para saberlo, recibimos aquí en Nada que Perder al senador y coordinador de la bancada Frente Amplista, a Daniel Cayani. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Hola Alejandra, hola Lucas, Sofía, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos, Daniel. Bueno, ¿cómo es que reciben estas críticas de la oposición? Y es una especie de tormenta en un vaso de agua, ¿no? En realidad lo que está haciendo el gobierno actual de Uruguay es retomar la tradición de la política exterior uruguaya, que es básicamente tener una posición de Estado, de relacionamiento entre los diferentes países y los Estados, sin inmiscuirse en los asuntos internos y sobre todo tener una relación entre Estado y Estado más allá de los gobiernos y la legitimidad de origen de cada uno. Y bueno, eso que ha sido histórico y que en realidad el Uruguay lo ha aplicado incluso en los gobiernos de Lacalle Pou, con otros países, salvo con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Bueno, ya nosotros lo que estamos intentando básicamente es por lo menos reequilibrar un poco ese posicionamiento. Esto es parte también de lo que el Frente Amplio le reclamaba al gobierno cuando éramos oposición, y de hecho tampoco el gobierno, cuando era gobierno anteriormente, con Lacalle Pou y estaba el canciller Paganini, no consultaron mucho tampoco a la oposición para tomar una definición en ese sentido, para reconocer un presidente electo. Y bueno, lo que nosotros decimos es que el Uruguay tiene relaciones con Venezuela, como lo reconoce como un Estado independiente. También es verdad que hay una doctrina que es la que reconoce que el Estado uruguayo se relaciona con quien ejerce la potestad, sobre todo de tener el control económico, político, militar de un Estado y el control del territorio. En ese sentido hoy hay un gobierno que tiene por lo menos esas características, y en ese sentido también se está relacionando con eso en un grado de muy baja intensidad, para llamarlo en términos de relacionamiento institucional, porque si bien el Uruguay no ha roto relaciones ni el anterior gobierno ni es verdad que todavía tenemos discontinuadas las relaciones diplomáticas, y bueno, eso también es parte de lo que seguramente se va a tener que recomponer. Desde la nueva oposición lo que se dice es que con esto se pierde prestigio internacional, entre otras cosas porque marcan, lo que plantean es que muchísimos países, la mayor parte de los países, han reconocido a González Urrutia como presidente de Venezuela. No sé cuáles países, yo sé que los países más o menos serios, como la Unión Europea y algunos países importantes del mundo, han tenido una posición un poco más distante, han tenido la posición que tiene Uruguay. Hay otros países que han reconocido el gobierno de Maduro, caso de China, Rusia y otros países también importantes. Es verdad que hay algunos países, como en el caso de Argentina, Ecuador, que tienen gobiernos de signo político diferente, han reconocido a González Urrutia como presidente electo. Pero bueno, en realidad esa es una posición bastante cuestionada, y lo que nosotros decimos es, no sabemos qué pasó el 28 de julio, lamentablemente. Un acto eleccionario que tendría que ser lo más transparente posible no terminó siendo así el resultado. Y bueno, no podemos afirmar de que ganó las elecciones en Europa, pero tampoco podemos decir por el contrario que la ganó el otro contendiente. Lo que sí está claro es que bueno, que en Venezuela hay una situación bastante irregular, especial, excepcional, y bueno, y más que sacar declaraciones y ir catalogando gobiernos y reconociendo o no a presidentes, lo que tiene que hacer el Uruguay es justamente tratar de juntar esfuerzos con otros países para que en Venezuela también se pueda recobrar niveles y estándares mínimos de democracia que hoy no existen. Entonces creo que esa es más bien la postura del gobierno uruguayo. Es una postura que está adecuada a las circunstancias actuales, pero que también tiene archivo en ese sentido, y además que también es el funcionamiento que ha tenido el Uruguay en general todos estos años
otros gobiernos, o sea que creo que sin duda, por lo menos yo creo que se retoma una posición más sensata, de reequilibrio en ese sentido, y bueno, y se saca un poco las lógicas del tribuneo, del posicionamiento más para la tribuna que el posicionamiento político de política exterior. Daniel, uno de los argumentos de la oposición es que no reconocer a González Urrutia significa reconocer a Maduro y legitimar a su gobierno. La oposición insiste con que si no estás reconociendo a uno, estás reconociendo al otro. ¿Cómo se responde a este planteo? Que el Uruguay no reconoce gobiernos. El Uruguay tiene relaciones entre estados, y parte de lo que ha sido también la posición del Uruguay históricamente es esa. El Uruguay tiene relaciones con el Estado venezolano, independientemente de quién es el gobierno de turno y cuál es su origen. Por supuesto que tenemos opiniones acerca de cuál puede haber sido la situación y críticas sobre esta situación que se está dando en Venezuela, sobre la situación de agresión internacional que Venezuela recibe, pero también la situación interna de Venezuela en términos de estándares democráticos, pero que bueno, que el Uruguay no reconoce gobiernos, es decir, no somos la maestra superiora de América Latina para decir qué gobierno es democrático o no es democrático, sino lo que tenemos es sobre todo relaciones entre estados, y eso siempre ha sido la posición del Uruguay, entre otras cosas porque esa es parte de la doctrina que la política exterior uruguaya se ha relacionado históricamente, y bueno, que el anterior gobierno haya roto con esa rica tradición y haya jugado políticamente con esas posturas, allá ellos. Yo creo que sin duda creo que no es bueno para el Uruguay, y eso sin duda desprestigia al Uruguay en términos de colocar a la política exterior en una situación de política internacional, de política doméstica menor, ¿no? Sí, creo que eso sin duda es un tema muy importante. Recordemos que las actuales oposiciones, en su momento cuando eran oposición antes de ser gobierno, reconocieron al presidente Juan Guaidó como presidente encargado, ¿no? Después cuando asumieron el gobierno reconocieron a Maduro y nombraron embajadores, 2 embajadores, uno político y otro de carrera. Sí, en realidad sobre esto, y ahora dicen que es una dictadura, entonces sobre estos temas han tenido posiciones por lo menos contradictorias, para llamar de alguna manera, que no se sostienen en el tiempo y que básicamente terminan siendo posiciones más bien de política doméstica, para tratar de sacar alguna lasca sobre estos temas, y creo que no es bueno, pero bueno, allá es. Daniel, después de las elecciones, el Frente Amplio emitió una declaración en la que decía que iba a seguir con atención los informes del panel de especialistas de la ONU y del Centro Carter. Bueno, el Centro Carter emitió un informe en el que determina que las actas con las que cuentan indican que quien sacó mayor cantidad de votos fue González Urrutia. Bueno, ¿este informe no es suficiente? Sí, yo creo que el informe es contundente acerca de que el resultado que el gobierno venezolano dice que sucedió, no sucedió. Eso creo que sin duda es importante. Y por eso el Frente Amplio y ahora el gobierno uruguayo está teniendo una posición clara sobre que en realidad le genera muchas dudas el resultado electoral en Venezuela. Eso sin duda. También es verdad que los informes del Centro Carter y los del panel de expertos sostienen que no tienen la información correspondiente para afirmar que, al mismo tiempo que no pueden afirmar de que el resultado que se comunicó es el que sucedió, tampoco pueden afirmar que el resultado que la oposición comunica es el que sucedió, porque eso creo que sin duda es parte de lo que tenían los informes, y por eso el posicionamiento del Frente Amplio en ese sentido. Y bueno, ahora sobre este tema ya sucedió el 28 de julio, estamos en marzo, o sea, ya pasaron 8 meses, y bueno, y sin duda ya asumió el presidente Maduro en la Asamblea General, es decir, nombró ministros, hay un canciller, hay un ministro de Economía, hay un ministro de Defensa, es decir, hay una situación de hecho que sin duda van complejizando mucho más la situación. Pero bueno, no podemos estar todo el tiempo discutiendo sobre lo que pasó en las elecciones el 28 de julio. Lo que hay que tratar ahora es de ayudar a Venezuela que pueda construir una hoja de ruta para que se democratice su país. Para eso necesitamos también que la injerencia externa que también existe en Venezuela, y sobre todo las sanciones, que también dificultan la vida de los venezolanos, cesen, que pueda haber una hoja de ruta entre el gobierno y las oposiciones, que pueda haber una hoja que pueda permitir
acordar un proceso de participación en las elecciones y que las decisiones los venezolanos lo tomen los venezolanos. Yo creo que es lo más claro, y eso también ha sido también parte de la posición del Uruguay. Ahora, para eso se requiere también voluntad de todas las partes en Venezuela, y bueno, también se requiere países que básicamente, más que cataloguen y agredan o califiquen, traten de ayudar a que eso suceda. Y bueno, creo que el gobierno del Uruguay, este nuevo gobierno, más que sacar un conjunto de declaraciones todos los días y no cambiar la realidad para nada, va a tratar justamente de trabajar para cambiar la realidad. Daniel, y en esto que analiza justamente la oposición de citar a Lubetkin al Parlamento, ¿para ti hay allí un real interés en que el nuevo canciller cambie de postura, o es parte de esto de presionar a la nueva administración? Y por otro lado, consultarte si el Frente Amplio podría llegar a acompañar el llamado de repente a la Comisión de Asuntos Internacionales, no porque acompañe la postura de la oposición, sino bueno, para que se den las explicaciones allí en el ámbito legislativo. No, sobre ese tema nosotros ya hablamos con el canciller y el canciller ya se había puesto a disposición de ambas comisiones, tanto de los asuntos internacionales de diputados como del Senado, para poder ser invitado, para sobre todo hacer un planteamiento acerca de cuál va a ser los principales ejes de la política exterior del nuevo gobierno, que eso me parece que es lo más importante. En ese sentido ya hay un compromiso del canciller de poder acudir a las comisiones, a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado sin duda, y bueno, y seguramente se va a dar en función de las agendas tanto de la comisión como del propio canciller. Yo creo que la oposición está un poco nerviosa, ¿no? Las oposiciones están un poco nerviosas, ¿no? Y así hacen sobre este tema un tema casi imposible de discutir en un ámbito parlamentario. Yo creo que sin duda hay diferencias, y es natural que las haya. Sobre este tema hubo diferencias históricamente, y bueno, así como hubo un gobierno que tuvo determinado posicionamiento que nosotros no compartimos, ahora hay un gobierno que tiene determinado posicionamiento y tiene derecho a no compartirlas. Ahora, eso no quita que el posicionamiento del Uruguay hoy sea más equilibrado, que tenga determinada además lectura de la realidad regional e internacional que está sucediendo, y que además también trate de aportar la construcción de una hoja de ruta para una salida en Venezuela. Eso creo que es lo más importante, y eso es lo que a nosotros más nos interesa, más allá de los mecanismos institucionales parlamentarios que se puedan estar planteando, pero creo que a todas luces es bastante desmedido una posibilidad de una interpelación o un llamado a un régimen de comisión general a un canciller que, repito, ayer recién asumió en la Cancillería y hizo su acto de asunción, y que es un gobierno que recién el 1 de marzo, o sea, hace muy pocos días, asumió fehacientemente los destinos del Uruguay. Me parece que no resiste la menor análisis, la posibilidad de ese tipo de instrumentos, pero bueno, también es verdad que la oposición está muy ansiosa, capaz que por eso están planteando estos temas. Por otra parte, Daniel, ayer asumieron distintos ministros, entre ellos Lubetkin, Odone y Negro. Lubetkin en su discurso remarcó la importancia de profundizar en los vínculos en el Mercosur. La pregunta es, ¿cómo es posible esto teniendo en cuenta la posición de Argentina? Yo creo que lo que hay que profundizar son los vínculos en la región. El Uruguay tiene que volver a la región, como lamentablemente dejó de estar en estos últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos también dejó de estar en el panorama internacional, salvo por escándalos internacionales, ¿no? Es decir, el Uruguay se conoció más en los últimos 4 o 5 años por los escándalos de los pasaportes a narcotraficantes, por la situación de corrupción, por la falta de transparencia, más que por una agenda propositiva en materia internacional, salvo a esos casos rimbombantes de grandes anuncios y pocos acuerdos con respecto al tema de acuerdos bilaterales con China y algunas otras potencias. Yo creo que la región sin duda, una es la región sudamericana, el Cono Sur, y el Mercosur tiene un papel fundamental porque es nuestro principal socio comercial, pero creo que hay que mirar la región más larga, ¿no? La región sudamericana y sobre todo la región latinoamericana y caribeña, y creo que sin duda el posicionamiento actual del gobierno uruguayo está intentando también mirar eso, es decir, salir un poco de esa especie de insularidad autopercibida que tenía el anterior gobierno, de que éramos una excepcionalidad en América del Sur y por tanto teníamos que mirar el mundo con diferentes ojos, a tratar de construir una comunidad
latinoamericana y caribeña que nos permita, primero, también tener lazos de amistad, lazos de concertación de determinadas políticas, determinadas señales. Creo que el posicionamiento del Uruguay, del gobierno actual del Uruguay, de apoyar la candidatura para secretario general de la OEA a un ex canciller de Surinam, me parece que es una posición histórica también, que sería la primera vez que un país caribeño tuviera la posibilidad de ejercer la Secretaría General en un organismo que sin duda siempre ha estado salvaguardado por los intereses norteamericanos. Creo que es una linda desafío y además un muy buen posicionamiento que nos permite también ir reconstruyendo esa mirada, que además también nos permita después a enclavar quizás en la CELAC, que es el organismo latinoamericano y caribeño que contempla a la mayor cantidad de estados latinoamericanos y caribeños, valga la redundancia, en espacios de articulación no solamente entre los países latinoamericanos y caribeños, sino también con la Unión Europea, con China y con otras potencias importantes. Entonces creo que sin duda la región no es solamente la región chica, sino la mirada de la región grande, que son esas macroregiones que sin duda son importantes, y creo que también ese es también un aporte importante a la construcción de lo que también el canciller dijo, que es la participación del Uruguay y de la región en el sur global. La región cada vez es más irrelevante desde el punto de vista político en el mundo, siendo una región tan importante en materia de producción de alimentos, en materia de producción de energía, en materia de cuencas hidrográficas, en materia también de las potencias económicas que tenemos, como Brasil y México, pero lamentablemente estamos a la deriva del mundo porque no concertamos políticas en algunas áreas muy importantes, no solamente los temas de desarrollo, sino los temas alimentarios, en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra el crimen organizado, en la integración productiva. Es decir, creo que hay otras agendas que lamentablemente las agendas del anterior gobierno estaban reducidas solamente a la parte comercial, que sin duda es muy importante, pero hay otras agendas de la integración que son necesarias y también imprescindibles para que la gente pueda vivir un poco mejor, ¿no? Es decir, cómo los temas migratorios cada vez son más engorrosos, cómo los temas de revalidación de títulos siguen siendo muy engorrosos en nuestros países, y cuando vos de repente vas a estudiar a un país europeo, en la revalida de títulos enseguida, cómo, y eso no sucede con las universidades latinoamericanas y caribeñas, cómo también podemos luchar contra recuperar niveles de democracia y de estabilidad económica y política, la pobreza extrema. Daniel, pensando... Son esos todos temas que son muy importantes y que lamentablemente en la agenda del anterior gobierno estaban como casi apagados, ¿no? Silenciados. Y bueno, creo que eso también es parte de la política exterior entendida con buenos ojos. Pensando en esto que decías de la resolución de Uruguay de respaldar al candidato por Surinam, esta resolución se da en acuerdo con Brasil, Colombia, Chile, Bolivia. Este es un primer paso, digo, más allá del respaldo a un país caribeño, ¿en qué tipo de coordinación va a tener Uruguay? ¿Con qué países? Digo, porque esto también generó molestia en el presidente de Paraguay, en Santiago Peña, que termina bajando la candidatura paraguaya, ¿no? Bueno, yo creo que es un respaldo de una región muy importante de Sudamérica, una parte muy importante de Sudamérica, a un candidato caribeño. Y creo que también es un cambio de sintonía en ese sentido. El Uruguay básicamente lo único que coordinaba en la región eran declaraciones en contra de Venezuela. Básicamente ese era su único ámbito de coordinación latinoamericana y caribeña, y creo que tener una coordinación también en posicionamientos geopolíticos importantes no es menor. Y bueno, creo que sin duda sería histórico para este organismo que esté conducido por una nación sudamericana. Ahora, Daniel, acá lo que primó fue el respaldo justamente a un candidato de un país caribeño, o el no darle el respaldo a un candidato que estaba más ligado a Donald Trump. Sí, yo creo que primó el respaldo de un candidato que va a tener los votos suficientes para tenerlo cerca electo, que eso es lo más importante, porque para ser electo necesitas por lo menos 18 votos. Los caribeños ya tenían casi una porción importante, y bueno, y con esos 4 o 5 votos más se consolidan por lo menos un escenario muy favorable. De hecho, se conoció que en las últimas horas el candidato paraguayo bajó su candidatura, y bueno, ni que hablar que es un candidato que puede tener posiciones más equilibradas en un organismo que ha estado lamentablemente conducido en los últimos 10 años por un uruguayo, que también fue canciller de Uruguay y que tuvo posiciones muy
desequilibradas en materia de su funcionamiento como organismo, y creo que sin duda le haría muy bien también a la OEA, un organismo que sin duda tiene sus condicionamientos, poder tener también una visión diferente. Y bueno, creo que parte también de la nueva política exterior tiene que ver con eso, de poder ser pragmáticos, pero también al mismo tiempo coordinar con otros países posicionamientos que le permitan también tener mayor sintonía y sobre todo mayor respaldo en decisiones que también tienen que tomar los países y que también nos permitan tener mejores niveles de estabilidad política y económica. Y los organismos internacionales, vaya, si cumplen una función en ese sentido, pueden ser organismos que echen aceite a determinadas situaciones complejas, o pueden ser organismos que le echen querosén o nafta al fuego. Y creo que sin duda, lamentablemente, la OEA en estos últimos años fue más bien parte de la segunda posibilidad más que de la primera, y creo que sin duda el nuevo secretario general podría también tener una posición diferente en el sentido. Daniel, el presidente de Brasil, Lula da Silva, invitó al presidente uruguayo Yamandu Orsi a la próxima reunión de los BRICS que se va a realizar en Brasil en el mes de julio. ¿Qué significa para nuestro país poder estar allí presentes? Bueno, primero un reconocimiento de Brasil hacia el nuevo gobierno de Uruguay de poder invitarnos a un foro internacional muy importante. El Uruguay ya es miembro por decisión del anterior gobierno, miembro del Banco de Desarrollo de los BRICS, más allá de que todavía no aprobamos, no ratificamos parlamentariamente esa decisión del Poder Ejecutivo. O sea que este sería un paso más en ese sentido, de poder ir también avanzando en tener un mejor posicionamiento en las relaciones con el sur global, es decir, no tanto con los países del norte y de países centrales, que muchas veces son los que terminan dictando parte de la normativa internacional que se aplica en muchos organismos internacionales, sino también tener una mirada un poco más autónoma, independiente. Es en este caso una invitación para participar de una cumbre, en este caso de los BRICS, que es la unión de los países de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, y algunos más. Y bueno, y creo que sin duda la presidencia de Brasil de ese grupo geopolítico, sin duda también nos posiciona el Uruguay de manera importante, porque además son países que tienen una importancia superlativa, no solamente en el consumo de la población mundial de alimentos, sino también en algo que sin duda está en mucha discusión, que es la política de desarrollo industrial, que es la principal política de desarrollo que tienen los países subdesarrollados, y que sin duda también el Uruguay debe mirar con mucha, por lo menos, atención para ver qué se está discutiendo. Y creo que estar siempre en la mesa tratando de discutir con grandes actores de la política internacional es relevante, porque si no estás en la mesa sos parte del menú, y creo que eso también es parte de también lo que tenemos que ir teniendo presente en ese sentido. Daniel Cayani, muchísimas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.